muchísimas gracias. Es un placer muy grande estar aquí, la verdad, por muchísimos motivos. Primero porque, motivo fundamental, claro, porque Pera, que siempre ha sido un gran anfitrión, en términos generales, siempre ha sido un gran anfitrión personal, un gran anfitrión familiar, un gran anfitrión político, es una persona que convoca, y casi que Pera Portabella, más allá de ser el tipo... ¿Se oye bien al fondo, sí? Sí. Más allá de ser el tipo de persona que es inteligente, carismático, entrañable, no le digo un histórico porque a esas cosas no le gustan, cuando le dicen eres un histórico piensa que le estás ya directamente poniendo punto final, y todos sabemos que el punto final de Pera todavía queda muy lejos, por fortuna. Pero bueno, sabemos el tipo de persona que es, pero es que además Pere Portabella es un hombre que en sí mismo es un significante, y es un significante justamente de eso, ¿no? De un espacio que convoca. Siempre ha sido un punto de inflexión, un gran medidor de tramas cinematográficas, de tramas políticas. Ha sido también siempre una persona que, como alguien me dijo, es siempre el que dispone la mesa para que los demás se puedan reunir alrededor a hablar, ¿no? Y de hecho es una figura que parezca mentira, recurrente en el cine de Pera, el espacio, el punto donde la gente se reúne a hablar, muchas veces alrededor de una mesa. La película más evidente a este respecto es, por supuesto, El Sofá, donde, como sabéis, pues una serie de militantes antifranquistas de la clandestinidad están alrededor de una mesa para hablar entre ellos. Bueno, se me ocurrió que, bueno, eso, aparte de decir que eso, que es un placer que una vez más sea Pera quien nos convoca a todos y a todas justamente para poder hablar, para poder reunirnos y tener esta especie como de momento de comunión, pues también me parecía que era una imagen bonita para nombrar la charla de hoy, ¿no? Pues una cena alrededor de una mesa donde se pueden hablar una serie de personajes que yo creo que de alguna manera resuenan también en ese significante que es Pera Portabella como cineasta, o como artista, cineasta de vanguardia. Yo he nombrado unos poquitos ahí en el título, Bertolt Brecht, Godard, Andrahan, podríamos haber nombrado evidentemente muchísimos otros, Duchamp también nombro, se podría haber nombrado a Miró, se podría haber nombrado a Tom Tapia, se podrían haber nombrado muchísimas cosas, muchos cineastas, muchos artistas, muchos poetas, se podría haber nombrado a Rosa. Me parecía que, bueno, con esa imagen de tres o cuatro nombres salpicados alrededor de una mesa, pues también era un buen momento, también una buena imagen, es decir, para nombrar el momento que aquí tenemos de poder hablar en un espacio donde hay un entendimiento, un intercambio, convocados por el nombre de Pera, y bueno, una imagen que se solapaba a esta otra de entender a Pera Portabella también como un artista, como un cineasta, en cuyo nombre, en cuya obra, en cuyo nombre como significante resuenan también muchos nombres. Así que lo primero, antes de empezar, darle las gracias a Pera por haber contado conmigo una vez más para una colaboración en un proyecto suyo, darle las gracias también en términos generales por lo que él ha significado para muchos, para muchas de nosotras, en términos personales, en términos políticos, en términos artísticos, culturales, dar las gracias por su perseverancia, por su insistencia, por la inteligencia con la que siempre ha sabido ver los escenarios posteriores a las situaciones en las que vivimos. Es otra característica de Pera, ¿no? Nunca conformarse con una situación estable y siempre ver o intentar vislumbrar cuál es el escenario posterior y trabajar por construirlo, no dar nunca las cosas por hechas, por establecidas, ¿no? Siempre empujando las cosas un escenario más allá. Gracias también por ese empuje, Pera, y por esa perseverancia, como te decía. Y en segundo lugar, por supuesto, pues gracias a la Fundación. Yo he visto a la carrera la exposición en un momentito, casi como en aquella secuencia, ¿os acordáis de Banda Parte de Godard, donde se bate el récord de velocidad de visita del Louvre, ¿no? Como veis que están los personajes pasan corriendo delante de los cuadros cronometrando y efectivamente baten el récord. Yo creo que lo acabo de batir en la computadora de Godard. Así que la he visto muy rápido, pero evidentemente me parece que por lo que he leído, por la sencilla pero bonita publicación que se ha hecho sobre Pera,
y lo que he alcanzado a vislumbrar en el camino, pues gracias por contar conmigo también en la comisión y sobre todo por haber hecho esta exposición, que me parece que efectivamente aporta una reorganización del trabajo de Pera que, bueno, que estaba ahí, digamos, visible en su corpus de obra, en su trayectoria biográfica, pero que no deja de ser una ordenación que nunca antes se había dado, poniendo el foco sobre momentos singulares, conocidos, pero que de repente se convierte seguramente en metonímias importantes del conjunto del trayecto de Pera. Gracias entonces también por tu trabajo y por contar conmigo. Y por supuesto gracias a todos y a todos los que estáis hoy aquí por venir a escuchar. Yo lo que voy a hacer es lanzarme a un mar de imágenes y de citas que tengo anotadas en el camino, a ver qué sale. Me han dicho que hay unos 40 minutos, bueno, pues cuando llegue los 40 minutos pues le damos un cierre y haremos un espacio para charlar con Pera y para conversar también con vosotros y con vosotras. Y en realidad lo que voy a hacer es lo más parecido a justamente si nos hubiéramos sentado con Duchamp, con Pera, con, no sé, con Mayakovsky, con Godard, con Dreyer, hablar en una mesa y habláramos pues, de las cosas que nos interesan, de cosas de política, de cosas de cultura, de cine, de arte de vanguardia, y como en cualquier conversación en una cena, pues uno no empieza en una conversación por el futurismo y acaba por el siglo XXI. Uno no sabe por dónde empieza, no sabe dónde va a acabar. Cuando se acaba la cena se acaba la conversación. Y bueno, pues entre tanto, pues el recorrido de una conversación es un recorrido sinuoso, ¿no? A fragmentos, a saltos. Yo voy a hacer algo así parecido. Tengo un mínimo hilo narrativo que bueno, pues como una conversación, pues me lo iré más o menos saltando, seguramente me lo iré saltando mucho. Sí tengo una secuencia de imágenes, 21 en particular, a ver si llego a la 21 en 40 minutos, si no son los 40 minutos que suena la campana. Y son, como veréis, en la línea que estoy explicando, pues imágenes de muy diferentes momentos históricos, imágenes bueno, que tienen que ver con cosas diversas, fundamentalmente con cine en este caso, también con arte de vanguardia. Pero es un modelo de construcción de una secuencia de imágenes, de un armazón, una espina dorsal de imágenes para una conferencia sobre Pera, pues que podría haber incorporado muchos otros elementos yendo atrás y adelante en el tiempo. En definitiva también es más o menos lo que hace esta exposición, extraer cosas de diferente carácter, pero que están más o menos conectadas entre sí y formular una estructura que, bueno, pues es una estructura que más o menos se mantiene y organiza un relato que en realidad es un relato que en definitiva está en la cabeza de quien la recorre. Eso me parece que es la exposición que se ha montado en este espacio. Eso es la secuencia de imágenes que yo he construido. Esa es en definitiva la manera en que funcionan muchas de las obras, de las construcciones narrativas, de los relatos a los que me voy a referir, así es como funciona el cine de Pera en realidad. ¿Cómo conocí yo el cine de Pera? Pues yo conocí el cine de Pera hacia el año 84-85, es decir, relativamente tarde con respecto a cuando sus primeras películas se hicieron, pero hace ya bastantes años con respecto al presente. Yo acababa de llegar a estudiar a Madrid en el año 84 y en ese momento se estaba reconstruyendo el cine Doré, que ahora es la sede de proyecciones de la Filmoteca Española. En aquel momento, como no había sala de proyecciones, las películas se proyectaban en ciclos muy improvisados, de manera provisional, en el Palacio de la Música, un cine histórico de Madrid muy bonito, que estaba en el cruce con la desembocadura de la calle Princesa y la Plaza España. Ahora en ese edificio hay un Kentucky Fried Chicken o algo así. Pero justamente enfrente está la sede de Podemos. Ahí se ponían cosas improvisadamente. Pasaban por las manos del programador de la Filmoteca una serie de películas de Jerry Stevens que iban de una filmoteca de una parte a otra del mundo para no sé qué ciclo, y al hacer escala en Madrid, pues el programador corriendo las anunciaba 2 semanas con antelación y te ponían, pues yo que sé, todo el cine de Ivers en holandés. Bueno, tú ibas ahí con otras
4 o 5 personas, o 6, no había muchas más. La mitad salían porque no sabían holandés, los que nos quedamos tampoco sabíamos holandés, pero igualmente las veíamos, y así improvisadamente yo me encontré con un ciclo de la Escuela de Barcelona. Estoy mirando el reloj por la hora, estoy por buscar datos, no estoy poniendo mensajes que sepáis. Entonces me encontré con un ciclo de la Escuela de Barcelona. Y en ese ciclo de la Escuela de Barcelona, que fue bien interesante, a mí me produjeron una especial conmoción 2 o 3 películas, que fijóse hace años que ni siquiera estoy seguro cuáles eran. Pero podrían ser una o dos de estas 3. No contéis con los dedos, Nocturno 29 o Umbral. Yo las tengo mezcladas en la cabeza. Una o dos de estas 3 películas vi yo en ese momento. Y fueron una conmoción muy grande esas 3 películas para mí. Me parecía que, evidentemente, todo el cine que estaba viendo en Filmoteca en ese momento, yo tenía 17, 18 años, pues era un cine muy motivador. Pero por algún motivo, esas 2 o 3 películas a mí me causaron mucha conmoción. Yo en ese momento no tenía un conocimiento como para diferenciar a Pera de cualquier otro director de Barcelona de esa época. Es decir, que no estaba dirigido ya a esas películas, me gustaron. Me hablaron por sí mismos esos artefactos. Yo en ese momento tenía tan poco dinero que iba y volvía del colegio mayor a ese cine o cualquier otro andando, porque prefería ahorrarme en el autobús para poder ver más películas. Y me especialicé en trazar un recorrido en el que, para ahorrarme camino, pues iba yendo de un cine a otro, y me veía 2 o 3 películas a vez. También comento esto, aparte de por compartiros un momento epifánico, ¿no?, en mi descubrimiento de Portabella, también para entender, bueno, de una manera muy sencilla, y eso también tenemos que tenerlo en cuenta, cómo ha cambiado no tanto ya el consumo de imágenes, que eso por supuesto es un lugar común, sino sobre todo la relación que tenemos con determinados artefactos visuales. Yo no soy nada nostálgico para estos temas, a mí me parece fenomenal que cualquiera vaya hoy a Filming, donde sea, y se vea todas las películas de Pera. Yo estoy encantado, a mí me parece muy bien. Pero no es lo mismo un artefacto que te llega que un objeto que tienes que ir a buscar o que encuentras. Había un elemento, efectivamente, como digo, de epifanía, de sorpresa, de punto de inflexión en encontrar determinados artefactos culturales, estéticos, que yo creo que hoy no funciona de esa manera. Hay otras cosas que funcionan igual o mejor, insisto, no soy nada nostálgico, pero sí hay que entender que muchos de los artefactos, insisto, de los que yo hoy voy a hablar, y en particular de las películas de Pera, la relación que tenemos hoy con ellos, con ellas, es una relación muy diferente a la que se podía tener en el año 83-84, no digamos el año 69, 70, 71. Eran artefactos más raros en un sentido polisémico. Raros incluso en el sentido de que uno tenía que ir a su encuentro de alguna manera. Y eso, sin embargo, no hacía que fueran artefactos que se produjeran de una condición, digamos, de voluntaria marginalidad. Como Pera ha dicho muchas veces, la marginalidad no es una cosa que yo elegí, era una condición de las circunstancias políticas y culturales en las que uno se movía, y uno no hacía cine en contra de las circunstancias, sino sobre las circunstancias y a partir de las circunstancias, que es muy diferente, ¿no? Es decir, bueno, si yo hubiera nacido en Hollywood en lugar de nacer en Vic o en no sé dónde, pues igual hubiera hecho más largometrajes. Bueno, si no me hubiera dedicado a la política antifranquista y hubiera nacido en Alemania en los años 70, pues hubiera hecho más largometrajes. Bueno, esas son reflexiones que son absurdas. O ahí si tal director hubiera sido francés en lugar de Huesca y hubiera hecho más películas, bueno, es una reflexión absurda, porque en realidad esa persona hace sus películas en relación a las circunstancias y a partir de ellas. Entonces, por tanto, uno se encontraba esas películas que eran, insisto, artefactos raros, de una manera que causaban, yo creo, un determinado tipo de impresión que ahora es raro encontrar en ellas. Hablo de una película del año 69-71 de Pera, como hablo de una pieza de Duchamp del año 19-17. No era, digamos, un acercamiento masivo a esos artefactos el que había en los años 10 o 20 del siglo pasado, tampoco lo había en los 60-70, quizás lo pueda ser potencialmente más ahora. Pero eso es lo que tenemos que tener en la cabeza, de alguna manera, tenemos la intuición a la hora de hacer este recorrido. La diferente relación que tenemos con estos materiales ahora que los que había en el momento en que yo me los encontré. Y con el tiempo he entendido que
que lo que a mí me impresionó de las películas de Pera, que las hacía muy diferentes a otras muchas películas que yo estaba viendo en aquel entonces, por ejemplo, pues casi todo el material de Barcelona y otras cosas, son dos elementos que luego con el tiempo he entendido, racionalizado o incluso intelectualizado. Que son, lo primero, el funcionamiento de la película como aquello que en los 70 Pera con sus colaboradores por un término que ellos utilizaban, un término muy sugerente, la película como un mecanismo de fascinación reveladora. Después me voy a referir a eso. Y el segundo aspecto, la segunda característica que a mí me impactó mucho, en aquel momento me sabía todavía menos que ahora, era ver películas donde la historia era un armazón, casi un esqueleto sencillísimo, que estaba siempre casi a punto de desmoronarse. La película siempre estaba al borde de la abstracción, porque había en las películas siempre una tensión, ciertamente, entre figuración y abstracción, que en cualquier caso luego he entendido con el tiempo que es un tropo, es una constante del conjunto del cine de vanguardia en toda la historia, la tensión, hacer al ojo experimentar una tensión entre reconocer y no reconocer lo que está viendo, pero también en términos de contenido. Eran películas con un armazón narrativo tan simple que había momentos en que eso se escapaba, se caía. Uno no sabía dónde estaba. Y siempre la película te recuperaba de alguna manera. Eran armazones, como digo, la película siempre estaba a punto de desmoronarse. Y vuelvo al concepto anterior. Y había algo fascinante, pero al mismo tiempo había algo que la película te mostraba cómo estaba construida. Pero volvía a fascinar. Ahora me referiré, como digo, más tarde a eso. Pero bueno, esos dos elementos de entrada me parece que son importantes poner encima de la mesa, porque también me parece que son muy significativos de cómo funciona el trabajo de Pera, el cine de Pera. Yo creo que con un andamiaje, incluso con una racionalización muy poderosa, no son películas, digamos, puramente espontáneas, pero al mismo tiempo te impactan de una manera que tú no tienes que tener tampoco un conocimiento muy preciso de cómo está hecha la estructura, cuáles son los referentes históricos, cuáles son las influencias, estas cosas un poco banales que siempre se discuten, ¿no?, cuando se habla de un director de una película, sino que realmente la película es un artefacto que, como a mí me sucedió, te impacta de una manera brutal. Hay una parte importante del cine de vanguardia, del cine conceptual o del cine político que te hace pensar, que te hace reflexionar, pero las películas tienen un punto o de aridez o de dificultad. De aridez, porque la película es una ilustración tan sencilla que te explica cosas, pero tampoco conmueve demasiado. O bien es de una complejidad que uno se encuentra fuera del artefacto, porque no lo entiende, es muy difícil de desentrañar. Y luego las películas de Pera, como digo, a mí sí me impresionaron, luego lo he racionalizado, es porque producen un impacto donde al mismo tiempo uno entiende que ahí está pasando algo de peso, hay una construcción ahí que es poderosa, que revela cosas, pero al mismo tiempo produce una fascinación inmediata. No hace falta ponerse a estudiar mientras ves la película para sentir una cierta conmoción por aquello que estás viendo. Eso es muy importante también tenerlo. Entonces, fascinación reveladora y la historia como un armazón, o el relato como un armazón sencillo, siempre a punto de caerse. La idea de que una obra cinematográfica se sostiene por un armazón sencillo, despojado de retórica, que siempre está a punto de desmoronarse, es una idea consustancial al nacimiento y desarrollo del cine mundial. Después de la Segunda Guerra Mundial en adelante, hasta los años 70, hasta los 80, si queréis, que es el momento en que la industria de la televisión, fundamentalmente la industria audiovisual, derrota al proyecto histórico del cine moderno. Porque en definitiva es un proyecto histórico que se puede resumir en esa idea que lanzaba Rossellini, de acuerdo con la cual, y que retoma muchos años después Godard, de acuerdo con la cual el cine se desarrolla hasta la Segunda Guerra Mundial en la inocencia, piensa que puede captar todas las imágenes del mundo e incluso inventar todas las imágenes posibles que no existen. Pero en la Segunda Guerra Mundial sucede algo que es
que la sociedad europea en concreto, la sociedad global en general, descubre que el desarrollo técnico es fuertemente ambivalente. Tiene dos caras, una cara luminosa, que es la cara del desarrollo, y una cara oscura, que es la cara de la destrucción. Eso que el filósofo Paul Virilio en los 80, en su momento muy conocido, después más denostado, representaba con una imagen muy banal, muy tonta, muy sencilla, ¿no? Él decía, cuando se inventó el automóvil, se inventó también el accidente automovilístico. Bueno, es una tontería, pero es cierto, ¿no? Hay ahí en la tecnología una potencia que es también destructiva. Eso es lo que descubres en la Segunda Guerra Mundial, que el mismo desarrollo técnico que inventa los viajes a distancia a gran velocidad, haciendo que por primera vez en la historia los seres humanos puedan hacer recorridos a muchísima distancia en un tiempo récord, hasta el punto de que el cuerpo no puede asimilar la rapidez del punto de salida y el punto de llegada, no puede asimilar literalmente, físicamente, por de ahí el efecto del jet lag, no puede asimilar incluso la velocidad de la trayectoria, el empuje del recorrido de un punto a otro. Eso, que es efectivamente una de las esencias de los carriles por los que discurre el desarrollo industrial, pues también, como descubrimos en la Segunda Guerra Mundial, eso también tiene una potencia de destrucción letal. Rossellini decía, el cine hasta ese momento puede desarrollarse en la inocencia, pero a partir de ese momento deja de ser inocente. Las herramientas que el cineasta tiene en sus manos están estrechamente vinculadas tanto a un proyecto de liberación, de emancipación, de desarrollo, como también a una potencialidad letal, dice Rossellini y dice después Rodin. Y entonces ahí empieza algo que Rossellini hace. Rossellini hace dos cosas. Una es más conocida, decir, pues hay que volver con la cámara a medirse con la realidad, con la dificultad de la realidad. El cineasta no puede seguir encerrado en una burbuja, en un mundo, en una torre de marfil, el estudio cinematográfico. Tiene que salir a medirse con la realidad. También es verdad que tiene que salir a medirse con la realidad, pues están todos los estudios cinematográficos de Europa absolutamente devastados. Entonces, ¿dónde vas a rodar un estudio? Eso es cierto. Pero de alguna manera hay un principio ético que es importante. Yo tengo que salir con mi cámara a ver qué me encuentro. Y si lo que me encuentro son ruinas, destrozos, pues yo me voy a medir con eso. Eso es bien conocido porque tiene un impacto histórico enorme, el impacto del neorrealismo italiano, Pera lo recupera de alguna manera, o de los que lo toma, digamos, declinándolo de una manera particular en el contexto de Cataluña y de España bajo el franquismo en su momento, y como se produce películas como El Pisito, El Cochecito, Olfo de Soda. Pero Rossellini hace otra cosa que es quizá menos conocida, que es, y que tiene más que ver con esto que estoy comentando, que yo creo que son, no solamente, algunas de las esencias de la aparición y del desarrollo del cine moderno. Por ejemplo, dos principios fundamentales que rápidamente voy a retomar para volver a hablar de esto. Que la película se despoja de retórica, hablar con la mayor sencillez posible, que no quiere decir que el artefacto sea una simplería, quiere decir hacer cosas complejas con mucha sencillez, una, y dos, lo voy a decir de una manera muy bruta, que la película en realidad no engañe. O sea, que cuando uno ve la película le está mostrando al espectador lo que es, le está mostrando lo que es. En el primer caso, Rossellini tuvo justamente un proceso de despojamiento tal que después del éxito de sus primeras películas, hay un momento alrededor de Viaje a Italia, Te querré siempre en castellano, etcétera, que tiene ya, por boca de desesperación de los productores, porque este señor que hace películas que pueden ser de éxito masivo, multitudinario, de repente hace cosas extrañísimas, súper simples, que casi nadie entiende, con tiempos muertos larguísimos, con planos secuencias enormes, con actores famosos deambulando por espacios desérticos, desesperan a los productores, porque hay un proceso de despojamiento ahí, que ya cada vez tiene que ver menos con esa idea de neorrealismo, una película que representa, digamos, un costumbrismo.
Y luego esto otro, que la película, de una manera muy humilde, pero también muy inteligente, se muestra a sí misma. Que el espectador entiende qué está pasando en la pantalla, porque la película se lo está explicando. La película ya no engaña. Está delante de un artefacto que fascina, que motiva, pero es un artefacto, es una cosa, es un objeto, no te engaña. No es una ventana al mundo, no es ese tipo de cosas. Aquí. Tenemos un problema con el slideshow. Sucede en Viaje a Italia, en Te querré siempre, donde una pareja de burgueses que se llaman Joyce, nada menos, van a Nápoles a vender una propiedad inmobiliaria. Y entonces, esperando la lentitud de los tiempos del sur italiano, se enfrentan finalmente consigo mismos como pareja y descubren que no tienen nada que decirse. Cuando no hay nada alrededor que los motive, no tienen nada que decirse. Pasean por el sur de Italia, intentando matar el tiempo, cada vez más tenso. Evidentemente ahí está pasando algo en esa pareja. Se encuentran en Pompeya con la conocida figura de los amantes abrazados, que quedan petrificados para la historia mientras duermen, arrasados por un mar de lava. Y sabéis que recientemente se ha descubierto que eran dos hombres. Interesante. Ellos miran hacia abajo al agujero en el momento en que descubren a la pareja de amantes petrificados ya para toda la historia, y evidentemente se están asomando al abismo de su propio vacío. Ellos no tienen un futuro, mientras que esa pareja ahí lo que representa es el futuro absoluto para una pareja abrazada. Pero sucede que cuando ya claramente no se aguantan y deciden que se van a separar, entran en Nápoles y la película, que ha sido una extensión casi infinita o tendencialmente infinita de tiempos muertos, de planos secuencia, de observaciones de espacios que pareciera que la película da saltos narrativos, museo, Pompeya, las calles de las ciudades, campados, repentinamente se precipita en muy pocos minutos. Entran en Nápoles en el coche, se ven rodeados por una procesión religiosa, primero se ven aturdidos, después se quedan horrorizados porque la multitud les separa, la gente grita, no entiende qué está pasando con esos sureños que gritan, que chillan, que se ven conmovidos por la experiencia religiosa, y en ese momento sufren una especie de epifanía, se abrazan y descubren que se quieren. En realidad descubrimos en Viaje a Italia que la historia da igual, podría ser cualquier cosa la historia. Pero es importante eso, entender que ese momento epifánico resignifica la película hacia atrás. Todo lo que hemos estado viendo antes es, en realidad, una tensión no entre ellos, sino la tensión entre la historia, que oscila entre lo infinito y las ruinas, y ellos como seres finitos. No es un problema de si se quieren o no, eso da igual, es una anécdota. Es la tensión entre los escenarios, que son escenarios físicos, pero son escenarios psicológicos, históricos, y los dos personajes, que insisto, son dos seres finitos, esa tensión es lo que la película acaba de contar. Uno lo descubre en ese momento, y descubren que lo que se tiene es uno al otro. Uno puede pensar que, bueno, que se reconcilian como matrimonio, pero también puede pensar que lo que sufren es otro tipo de reconciliación, otro tipo de comunión. En Stromboli, Ingrid Bergman, para librarse de una situación embarazosa, difícil, después de la liberación
de la Italia fascista por el ejército estadounidense, se casa con un prisionero de guerra para librarse de un destino, de un destino difícil. Se casa y se la lleva el marido a Stromboli, a una isla completamente aislada, dominada por un volcán. Y al principio está contentísima, se ha librado de un destino embarazoso para casarse con un tipo que la lleva a Italia, va a vivir una vida tranquila, pero lo que descubre es que queda atrapada en una trampa. El volcán domina el escenario y es una inminencia de peligro permanente que se reproduce en todas sus relaciones cotidianas. El entorno es tan conservador que ella lo considera siempre un extraño. La maltrata, es una película que maltrata mucho a Ingrid Bergman. Y como sabéis, al final de la película, como aquí vemos, ella escapa, pero no sabe a dónde. Y recorre, también como los paisajes de Viaje a Italia, recorre, escala, va caminando hacia arriba, no sabe a dónde va. Hacia arriba, cada vez más lejos. Atraviesa esos paisajes rocosos, volcánicos. Todo el final de la película es, como se dice popularmente, banalmente lentísimo, hasta que llega un momento en que la película también se precipita. Ella grita, porque siente que Dios la abandona. Es un personaje absolutamente perdido, no sabe dónde va, no sabe ya ni siquiera quién es, y grita. Hay otro momento de epifanía en esa película. Y ahí Rossellini, como digo, lo que acaba de hacer en Viaje en Italia y en Stromboli, es una cosa muy diferente del realismo, insisto, es, ya lo he dicho, construir la película como un armazón cada vez más sencillo, con un narrativo muy tenue, una película que en realidad es una mostración de sí misma, que va mostrando su propia construcción a través de una serie de modismos como, esto es lo más interesante de Rossellini, tomar a un personaje muy connotado cinematográficamente, Ingrid Bergman, y colocarlo fuera de contexto, en un lugar absolutamente impredecible. Ahí tienes a Ingrid Bergman del cine de Hollywood en Stromboli, subiendo un volcán. Todo el mundo está viendo a Ingrid Bergman, todo el mundo ha visto las películas comerciales de ella. No es un personaje neutro, es Ingrid Bergman. Hay una desestructuración incluso de aquello que el espectador tiene en la cabeza asociado a esos personajes. Eso es, por ejemplo, lo que hace Pera en películas como El Sopar o El Informe General. La película muestra su propio proceso de construcción. Pero eso es lo que hace también, notablemente con el personaje de Christopher Lee, en Vampire, pero sobre todo en Vampire. ¿Qué hace el cine? Una parte importante del cine de realismo crítico, del cine militante o de realismo social, que es un cine importantísimo en ese momento. Intentar que la cámara muestre de una manera cada vez, digamos, tendencialmente más nítida la realidad del contexto donde el espectador se sitúa. ¿Qué es lo que hace Rossellini? ¿O hace un Braque? Lo contrario. Es decir, Stromboli no es mamarrón. Es justamente lo contrario. Es un personaje conocido, Christopher Lee, lanzado a un paisaje desértico, desubicado. Y el espectador no tiene a través de la película, o no se busca el espectador tenga a través de la película, un acceso directo a la realidad del franquismo, a la realidad represiva, sino que por un desvío te hace ver esa realidad completamente extrañada, desnaturalizada, a través de un personaje con el que tú te identificas, pero es un extraño en tu contexto. Son preciosas las secuencias iniciales en las que Christopher Lee se pasea por el Museo de Ciencias, se pasea por el invernadero, finalmente se pasea por las calles de Barcelona. Es Drácula, es un absurdo, paseándose por las calles de Barcelona. Y la mirada es fuertemente extrañante. No es una película que quiere mostrar el realismo de la represión en Barcelona, en Cataluña, en España, en el momento en que está hecha. Lo contrario, es una desnaturalización del contexto para que tú, mediante la identificación con un personaje que es un extraño, vea esa realidad de una forma no ajena, pero sí completamente extrañada. Por ejemplo, pensemos en la secuencia muy citada en la que Christopher Lee se va encendiendo un cigarro y de repente una persona que camina al lado de él
se ve sorprendida por un coche que se detiene al lado suyo. Un espectador en ese momento reconoce ese coche como uno de los coches que lleva la policía secreta franquista, la policía secreta franquista como se llama, las fuerzas de orden público franquistas, para detener gente, militantes antifranquistas, lo que fuera. Lo agarran en el coche y lo secuestran. Y Christopher Lee, que lo está mirando, sorprendido, le quema la cerilla en los dedos. Es una representación muy antigua, muy extrañante, fuertemente antinaturalista. Pero hay una representación del contexto de la realidad de la represión a través de un extrañamiento. El espectador tiene que mirarlo como desde fuera, a través de ese modismo, como digo, que es muy interesante, que es muy evocador también. Drácula, que se pasea por una especie de Barcelona fantasmática bajo el franquismo. En los años 10, esta es la primera película de Eisenstein, La huelga, que está caracterizada como una película histórica del cine político revolucionario, o está caracterizada por otros como una de las películas clave del cine de vanguardia, ¿no? En realidad, las dos cosas. Es una película de agitación que enseña cómo se hace una huelga y es una reflexión política sobre las potencialidades y los límites de la huelga obrera, y también es un gran artefacto de vanguardia. Es decir, las dos cosas simultáneamente. Una vez nos preguntamos, ¿este cine es más político o es más artístico? ¿Es más militante o es más de vanguardia? La clave está en el I, no en el O, una cosa o otra. Primera película de Eisenstein, La huelga, un gran artefacto de vanguardia, y una gran película que es un manual de instrucciones sobre cómo hacer una huelga y los límites de la herramienta de la huelga obrera. Está construida por bloques. En realidad, cuando uno cuenta la película, ejerce una cierta violencia sobre la realidad de la película, porque la película es un armazón de 4 o 5 trozos. Muy extraño. Se permite un montón, como sabéis, de metáforas visuales del tipo: hay esa rueda de la fábrica, están ahí los 3 obreros arquetípicos, y al cruzar los brazos se para la rueda. Ya no tiene que explicar más, no tiene que mostrar cómo se para la fábrica o no sé cuánto, es una gran metáfora visual. Toda la película está salpicada de esas metáforas poderosísimas, que son, desde el punto de vista visual, fascinantes, pero también están revelando algo. Están explicando sobre el contenido de la película, sobre la realidad revolucionaria, la Revolución de Octubre, también sobre la materialidad, sobre la construcción de la película. Eisenstein hizo esa película después de un fracaso muy grande que tuvo en el campo, digamos, experimental del cine de vanguardia. Eisenstein, además de haberse formado en la escuela del arte constructivista, en el campo del arte constructivista, fue un gran discípulo de Meyerhold, que es el gran introductor de elementos, digamos, de ruptura vanguardista en el teatro clásico en la Rusia inmediatamente previa a la Revolución de Octubre del 17 y en los años posteriores. Por ejemplo, Meyerhold decía: hay que romper con la idea de la película, la escena teatral como un escenario que crea la ilusión de una realidad. Es decir, el escenario tiene que dejar de ser una ventana al mundo. El espectador tiene que ver la construcción. Bien. Y decía estas cosas tan hermosas. Esto, por ejemplo, es... ¿cuál es esta? Esto es la puesta en escena del Cornudo Magnífico de Mayakovsky, por el grupo de teatro de Meyerhold, con puesta en escena de artistas constructivistas, una de las más grandes. Veis que es hermoso porque es una estructura donde se ve el armazón se ve literalmente. No te puedes creer que eso es la realidad. Puedes creer que eso es una casa, un edificio, una calle, una plaza. Se ve el armazón, literalmente. Y está, como veis, reducido a sus mínimos elementos, a punto de desmoronarse. Pero tiene algo de fascinación también en el fondo. Todo es como mecánico. Los actores no incorporan ningún elemento subjetivo. Por otra parte, por supuesto, Pera tampoco lo hace. La gente no sufre grandes apasionamientos, ni grandes tristezas, ni de repente grandes alegrías, porque, no sé, por cualquier buena noticia. Los actores tienen una función.
son elementos funcionales de una estructura. Sin embargo, hay algo fascinante en eso, que ya no trata por el psicologismo, por el subjetivismo. Hay algo fascinante en ver la película operar, en los actores moverse, los movimientos de cámara, es lo que estamos viendo aquí. Y Meyerhold además rompe, en aquel momento de manera muy consciente lo llamaban así, con la estructura narrativa aristotélica, que es también un concepto que se recupera también en los 60-70 y Pera lo puso mucho en valor. Romper con la estructura narrativa aristotélica. Empieza la explicación, luego se desarrolla, luego el desenlace y se acaba la película, o se acaba la obra de teatro, lo que sea. Y Meyerhold incorporó, junto con otros, un concepto que era el del teatro de atracciones, donde él pensaba que el teatro tenía que volver a sus formas, digamos, de espectáculo previas a previas a las formas teatrales y novelísticas de la burguesía. Por ejemplo, el circo o los espectáculos de feria. ¿Cómo se construye el circo? Pues el circo se construye por bloques. Son bloques que se van ensamblando. No quiere decir que haya que sean perfectamente intercambiables, como a veces alguien ha dicho en las películas de Pera. Hombre, pero podría cambiar las secuencias de lugar porque no hay un hilo narrativo. No, se equivoca. Porque la construcción de la película ya no se basa en un continuo narrativo en el que tú matas a uno y luego aparece muerto, no puede ser al revés. Pero hay una linealidad, una cierta linealidad, que ya no la construye el relato, sino que el armazón se construye por otras cosas, por la modulación de las emociones, de los impactos emocionales en el espectador. No puedes poner 7 bombas al principio de la película y luego 25 escenas de tiempos muertos. Tienes que modular. Se construye por enlaces internos que no son, él no va mucho a casa porque trabaja demasiado, ella se siente abandonada y entonces se echa un amante y entonces hay un adulterio. No hay nada de eso. La construcción de la película internamente funciona por evocaciones de otro tipo, por evocaciones visuales, por metáforas de otros tipos. Por ejemplo, por la resonancia de figuras poéticas en momentos diferentes de la película. El cine, el teatro de atracciones, que da lugar al principio existeniano del teatro de atracciones, yo creo que es una de las grandes inspiraciones de fondo, no influencia directa, pero grandes inspiraciones de fondo, de una cierta manera de construir las películas, entre los años 60, 80, que es todavía la que utiliza hoy el cine. Si nos vamos al Silencio antes de Bach, evidentemente el hilo narrativo es la historia de Bach. Si nos damos cuenta, la película tampoco se molesta en explicar determinadas cosas, va a la esencia, va a lo esencial, a la estructura. Elige momentos concretos, los proyecta con mucha fuerza, aunque aparentemente sean anécdotas, pero se convierten en momentos muy significativos que generan con el espectador una relación casi epifánica, como de descubrimiento de cosas. Hay una imagen muy bonita que yo no he encontrado en internet viniendo para acá, pero que tenéis que buscar, y que yo cuando la descubrí, evidentemente me fascinó, que es como Pera hizo el primer esquema del Umbraque. Un buen día entre sus papeles me encuentro unos papeles. Bueno, está por ahí. Efectivamente está ahí. Muy bien. Muy bien. Si no veo venir simultáneamente, sí. Pues ahí está el esquema del Umbraque. Una especie de eje invisible con una espiral. No es lo mismo una estructura lineal que se desarrolla por continuidad que una espiral. Una espiral no puede saltar. Y básicamente lo que dice es despojarse de la anécdota e ir a la esencia. Bueno, ese es justamente el desmontaje que la vanguardia hizo de la estructura aristotélica, ¿no? Del relato aristotélico. Y ahí lo veis. Y la imagen es hermosa no solamente porque es una especie de... eso es una espiral en la que uno puede saltar de un punto a otro de la espiral, sino que también la imagen es hermosa en modo de ver porque contiene un montón de vacíos. Y en realidad los vacíos y los silencios han sido una de las materias primas fundamentales del arte de vanguardia. Y uno cuando ve las películas de Pera, entre paréntesis, ve eso claramente, los vacíos y los silencios. Ya me he referido a eso en la película de Rossellini. Los silencios y los vacíos son fuertemente expresivos.
Y cuando Ingrid Bergman grita, no solamente está mostrando una desesperación, dicho de una manera muy tópica, sino que también ahí te hace ver que ha habido un transcurso de la película en el que nadie habla, ella está enmudecida, lo resignifica. Y ahí en ese esquema que me pareció fascinante, una de las primeras cosas que vi fue: está lleno de huecos, está lleno de vacíos este guión. ¿Qué es lo que es un drama? Y hay un aspecto que es una inversión total. Este epílogo es la raíz. Y eso es fundamental. Cuando la espiral se abre. Exacto. Y no tiene final. Esta inversión es fundamental, que es el famoso reverse, ¿no? Así. Hay una impugnación radical en la medida que el epílogo pasa a ser lo base. Y a partir de allí se genera esta espiral abierta que no tiene fin porque no se cierra nunca. Esto no se le puede llamar guión, esto es el esquema, es el escáner, lo que conmigo trabajo. Exacto. Es como una radiografía del guión. La anécdota se despoja, queda una estructura, un esquema, dentro del cual uno se mueve de manera no consecutiva. No es que hay una catástrofe y por tanto hay muertos y entonces la familia se tiene que recuperar. Como digo, la idea del teatro de atracciones o del cine de atracciones se basa en eso, en piezas que uno ensambla. Y en el circo, en realidad, ¿qué pasa en el circo? No pasa nada en el sentido narrativo, lo que pasa en el circo son emociones, fascinaciones, en choques con la realidad. Los seres humanos midiéndose con la gravedad, la relación entre las fieras salvajes y los domadores, ese tipo de cosas pasan en un circo. Y eso me parece que es una imagen bonita también para pensar. Me acuerdo que alguien dijo cuando vio El silencio que se va, bueno, qué interesante que la película está efectivamente estructurada en bloques y se podrían intercambiar. Y espera, siempre dijo, de ninguna manera, no se puede intercambiar. Y esto es interesante porque de lo que se trata no es de si la película se puede desmontar y volver a montar. De lo que se trata es de cómo el espectador puede navegar dentro de la película, que es una cosa bien diferente. Porque lo importante es cómo el espectador puede navegar dentro de la película y dar saltos según lo que va captando en cada momento. La película hay un punto que no importa. Sí importa porque la estructura es la que es. Si la desmontas, el efecto que produce ya es otro o directamente no produce ningún efecto. Pero sí que hay esa idea de una experiencia, un espectáculo que es como preburgués, por así decirlo, ¿no? Que es cuando el espectáculo de feria o el circo impactaba al espectador de una manera distinta y contarle una historia en la que el espectador disciplinado está en la silla viendo de principio a fin con una explicación, un desarrollo específico. Dos momentos de Vampir que me parecen significativos. Vampir, como sabéis, es una película que realiza un desmontaje, una apropiación, vampiriza otra película que se está filmando. Vampir se rueda en sincronía con una película comercial que se está montando, como sabéis, es una versión del Conde Drácula de Jesús. La habéis visto, ¿no? Que hoy llamamos banalmente un making-of, en realidad no es un making-of. Pero va filmando cómo se filma Vampir. Por tanto, lo que muestra es todos los elementos técnicos que generan la ilusión de realidad en una película fantástica, en este caso, como es una película de vampiros. Dos momentos muy interesantes. Si la película solo se limitara a mostrar cómo se rueda la película de Jesús Franco, estaría incurriendo en un engaño. Porque de lo que se trata no es de cómo entender cómo se construye la película de Jesús Franco, sino de cómo se construye la película que estamos viendo, que es una película que filma la película de Jesús Franco. Y lo hace en dos momentos que son claves. Christopher Lee está en un momento como de descanso y se pone un espejo delante de la cara. Contraplano. Otros dos personajes de la película mirándolo. Un efecto de plano contraplano, de sentido, plano contraplano, muy sencillo. Primero filmas a un señor así, luego filmas a dos señores mirándole, los filmas en momentos distintos. Al juntarlos, la apariencia evidentemente es que esos dos señores están mirando al otro.
y el otro reacciona a la mirada del otro que está muerto. Pero Christopher Lee, como veis aquí, empieza a sacarse los ojos, se desmantela, se desmaterializa, pero utiliza un plano que se está filmando en otro momento de dos personajes de la película que se sorprenden a ver algo y lo montan alternando con las imágenes de Christopher Lee sacándose los ojos, desmaquillándose, sacarlos de la dentadura de vampiro, etc. El efecto es que desde el interior de la propia película, la película se sorprende de verse a sí misma desmontándose. Es el desmantelamiento más radical de la ficción que podemos pensar. La película se sorprende, se estremece al verse a sí misma desmantelándose. Hasta el punto de que esto felizmente nos enseña a nosotros el resultado de su desmaterialización. La película se evapora. Por cierto, qué evocación tan fuerte hay en la secuencia de los ojos de Christopher Lee con el inicio del perro andaluz, que como sabemos es todavía hoy la agresión más radical que se ha efectuado en el cine al mecanismo de la mirada, al ojo del espectador. Sabéis que es una secuencia que aparentemente no tiene nada que ver, fijaos también la idea de la construcción en bloques, con un hilo narrativo muy tenue, un armazón que casi se desmorona en cada momento. Hay una introducción a la película que no tiene que ver, aparentemente, narrativamente, desde el punto de vista del relato, con el conjunto de la película. Hay esa especie de ritual, de ceremonia entre erótica, sexual, de Buñuel, que se aproxima a la actriz, le abre el ojo, como sabéis, se lo corta, con el anuncio de las nubes y la luna, que va a ser cortada por el tránsito de las nubes. Finalmente el ojo se vacía. Es difícil verlo todavía, ¿eh? Yo siempre que he puesto la película en clase, la gente retira la mirada. Está la agresión al mecanismo de la mirada, que es literalmente una agresión física al mecanismo de la mirada. La película lo que está haciendo literalmente es agredir el ojo del espectador, que es consciente de la relación de repente, no amable, sino tensa, agresiva, que la película va a mantener con él como espectador, como sujeto que mira. Y el otro momento, que a mí también me fascina, es el momento en el que la ficción es tan mínima, que sostiene tan sus mínimos elementos, que lo que tenemos es sencillamente al actor leyendo un fragmento de la novela, que es seguramente el grado mínimo, el grado cero de la ficción. El espectador delante de la cámara leyendo un fragmento de la novela. Un vampiro que ahora sí se ve reflejado en los espejos, porque en la ficción no se puede reflejar en los espejos. Vampir se apropia de una obra ajena para, al modificarla, revelarnos algo, no sobre la obra en sí, sino sobre la obra como arquetipo, como estructura, como significante, ¿no? Como significante cultural. Nos revela sus mecanismos. Mediante, como hemos visto en Vampir, también esa especie de oscilación de la fascinación reveladora, parece clarísimo en Vampir, ¿no? Ese concepto que yo he utilizado al principio, ¿no? Uno está absolutamente fascinado en algunos momentos, cuando la pantalla se queda en blanco, porque invade el objetivo de la cámara, las brumas artificiales, ¿no? Por ejemplo, de la puesta en escena. Y eso se articula, está siempre en tensión con los momentos de revelación, en el que lo que la película hace es mostrarte cómo ese artificio se produce. Entonces eso ya no es tan fascinante porque tú ves el artificio. Siempre hay un momento en que la ficción, no, la pantalla te vuelve a absorber, te vuelve a fascinar. Y otra vez te expulsa fuera y entiendes cómo se construye. En el año 19, Marcel Duchamp tomó, secuestró, se puede por decir, una postal muy sencilla de la Gioconda, el gran ícono que en la cultura europea representa el misterio encarnado en la figura alegórica de la mujer. Una mujer tan despersonalizada que tampoco está claro en el fondo quién es. Si fue una mujer de uno, no sé, quien sea, pero en definitiva es una mujer despojada de personalidad, como todas las mujeres en la verdad, son alegorías, mientras que los hombres tienen nombres propios. Entonces él toma este arquetipo del misterio corporizado en una mujer alegorizada, le pinta un bigote y perilla y escribe debajo LHOOQ, que en francés viene a ser, onomatopéyicamente,
mi francés, el la shoku, que viene a querer decir algo parecido a ella tiene el culo caliente. Todo el misterio se desvanece cuando uno, al leer esas letras, se da cuenta de que está reproduciendo una frase obscena, totalmente irreverente. El misterio de la fascinación femenina con bigotes y perilla y con una frase obscena proyecta al espectador hacia afuera, porque en realidad lo que está diciendo es que la fascinación con ese objeto es una fascinación carnal, es una fascinación erótica, revestida de misterio estético, pero en definitiva es una tensión donde la mujer es un objeto para la mirada del espectador, está absolutamente sexualizada, pero desmonta las posibilidades de sexualización porque le pinta bigote y perilla. Ese mecanismo de adoptar un objeto y al modificarlo, proyectar al espectador fuera, y sin embargo sigue siendo un objeto que algún tipo de fascinación ejerce. Al mirarlo, yo no sé si es exactamente bello, pero algo sucede allí que te hace observar que está ahí operando, y no deja de ser un objeto que se reviste de otro tipo de extraña belleza, al mismo tiempo que revela algo sobre ese objeto como arquetipo. Es el mecanismo del arte. Si no, en el año 17, Duchamp, que estaba en Nueva York, pertenecía a una sociedad de artistas. La sociedad convocó un concurso. Los artistas presentaron sus cuadros, en general, según cuentan las crónicas de la época, de estilo más o menos conservador. Y Duchamp, que está en el jurado, decide presentar una obra con seudónimo. Claro, está en el jurado, no podía presentarse. Compra un urinario, le da la vuelta, lo firma, Remut 1917, y lo presenta. Y no dice que es suyo. Y el jurado se escandaliza. ¿Qué mierda es esto? ¿Quién ha presentado esto? ¿Esto qué va a ser ¿Esto qué es? Lo rechazan. Dice, esto no puede entrar. Duchamp dice, pues he sido yo. Y renuncia a formar parte. Ahí yo veo dos líneas de interpretación histórica de ese gesto de ready-made, del objeto encontrado y modificado ligeramente por Duchamp. Una línea que yo creo que es más conservadora, que es la línea que en realidad ha sido más habitual, de acuerdo con la cual ahí lo que se muestra es que el artista puede declarar obra cualquier cosa que él quiera. Y me parece que hay un problema, y es que esa interpretación devuelve de nuevo una especie como de potestad biológica al artista. En realidad aquí de lo que se trata no es del artista, sino de qué pasa con el criterio sobre qué es una obra. En realidad yo creo que si vemos el conjunto de la historia, no tenemos solo el objeto, lo que está pasando ahí es que Duchamp está señalando al jurado, depositando en ellos el juicio de reconocimiento sobre si eso se puede considerar o no. Es decir, para Duchamp el problema no es tanto la obra, sino llamar la atención sobre el hecho de que el arte son siempre objetos contingentes en el tiempo. Es decir, siempre hay un marco institucional, histórico, cultural que dictamina lo que es o no es arte. Eso es lo que está haciendo Duchamp, desplazando la mirada del espectador de la situación en la que aprecia la magnanimidad de una gran obra, la desplaza a entender los mecanismos por el que ese dispositivo, esa institución se construye. Cómo se construye, cómo funciona, cómo opera. Eso es lo que hace Vampir, eso es lo que hace Braque. Es decir, que lo que yo creo que es importante no es tanto, insisto, pensar que hay un momento a partir del cual el artista declara ahora lo que él quiere, sino pensar cómo el artista lo que inventa son algo así como una especie de procedimientos que en realidad son procedimientos de análisis y de crítica del artefacto, análisis y de crítica del objeto. Lo que Duchamp también está haciendo con la Gioconda es mostrarnos cómo opera ese mecanismo de fascinación con la figura de la mujer. Otra línea, voy acabando, que es histórica e importante de entender. Toda la historia del arte de vanguardia, de lo que queráis. Otra de las líneas que lo recorre históricamente es la línea justamente del análisis y de la crítica de los artefactos culturales, y de la crítica de las instituciones que dictaminan en cada momento
si esos artefactos son o no cultura, son o no son. Esto es una pieza de 66-68, de una serie de un artista conceptual muy importante, Dan Graham, que justamente eran, como Pere ha dicho, esquemas. Él dice, yo no construyo un poema, lo que hago es tomar un poema de otro y estudio, de una manera entre científica y por supuesto también muy irónica, los elementos que lo componen. 5 adjetivos, 2 adverbios, 69,31% del área de la página no ocupada por letras, 31,79% de áreas por las letras, una columna, una conjunción, 0 gerundios, 0 infinitivos, 11 símbolos matemáticos, 38 nombres, 55 palabras minúsculas y 0 palabras en cursiva. Es un esquema. Lo que él muestra es la estructura, con una radiografía, como dice Pere. Esta es otra de las estructuras también de Pere. Hay una pieza que sí también quiere evocar del principio de los 70, de un colectivo de arte conceptual politizado, que como sabéis pertenece también Pere, el de trabajo, que es una de las poquitas piezas que hicieron, una pieza histórica, que es la pieza del 133. Y esa pieza ordena, como Dan Graham, una serie de números en evolución creciente de nombres de profesionales. No lo recuerdo exactamente, evidentemente, pero dice, yo qué sé, 20 sociólogos, decreciente, 20 sociólogos, 19 arquitectos, 10 médicos, y acaba por un cineasta y un músico. El cineasta es Pere Portabella y el músico es Carles Santos, a quien también quiero ir cerrando también, por supuesto, recordando. ¿Por qué está ordenada esa pieza? Porque esa pieza es una deconstrucción, como dice su título, de una noticia parecida en La Vanguardia. ¿Qué noticia es? La noticia de la detención de 133 activistas o militantes antifranquistas que se encerraron, como es conocido, en una iglesia de Barcelona y fueron detenidos por la policía. La noticia la da La Vanguardia y el Grupo de Trabajo hace esa obra conceptual que es una radiografía de la noticia. Puede parecer una morada conceptual, pero la pieza es importantísima. ¿Por qué? Porque al hacer la radiografía de la noticia y ver el armazón de la ocupación de la iglesia, lo que uno ve al leer el despliegue de la pieza es el grado de penetración que en ese momento tenía la militancia antifranquista en Cataluña por todos los sectores sociales. Desde trabajadores manuales hasta trabajadores de la cultura, pasando por profesionales liberales, profesionales de todo tipo. Al hacer la radiografía, al mostrar el armazón, se revela algo que es más profundo que la anécdota, que es más profundo que la anécdota de la detención, que es más profundo que la anécdota de cuál es el sitio donde los detuvieron, que es más profundo que la anécdota de cuál fue el operativo policial para detenerlos, porque la clave, el núcleo de esa noticia es la esencia, y la esencia es que ese acto político representaba, insisto, la penetración, la extensión, la articulación transversal, fuerte, poderosa, relativamente organizada de la resistencia antifranquista en Cataluña en ese momento. Si os dais cuenta, volvemos a la idea de que al eliminar la anécdota y mostrar el esquema, la estructura, la esencia, de repente ahí se revela algo. Y además la pieza es hermosa, porque aunque parezca una cosa fría en su descripción, funciona como una letanía. 40 no sé cuánto, 38 tal, 36 no sé qué, 20, 25. La pieza tiene algo fascinante en la manera en que se narra, en que se relata cuando uno la lee, funciona como una letanía, además de que nos revela, nos muestra un mecanismo, el mecanismo de la ocupación. Tenía más cosas para poner y para mostrar, pero como me parece que hemos pasado de tiempo, esta evocación de nuevo de la estructura, revelación fascinante y la mención a Carles Santos, pues me parece que está bien para cerrarlo, como dice Pere, cerrarlo sin cerrar. Solamente un comentario.
sobre Vampir. Bajo ningún concepto se me ocurrió rodar el desmontaje, la tramoya de otra película. Era, desde mi punto de vista, una impugnación, en este caso, del modelo literario, en este caso, con una interpretación cinéfila a partir de que el vacío, por ejemplo, consistía, que es mucho más poético, es fascinante, cuando Vampir abre su ataúd, se estira y un ventilador lo cubre de telarañas. Esto es Vampir. Yo rodé esto. O sea, nunca se me ocurrió desvelar cuando, por ejemplo, están en Drácula con su contacto, con una mesa larga, y están como reflexionando. Están memorizando el texto del guión que tienen que hacer para la película. Esto, que no se ve, genera en la mirada de ellos, en la tensión y los gestos, una inquietud que rompe en absoluto todo lo que es la narrativa clásica, literaria, desde el punto de vista naturalista. Por lo tanto, yo primero lo de siempre contra los focos, para reventar la textura de para empezar. Segundo, los momentos de descanso de ellos. Hay momentos que una actriz de ella, mira, a la vuelta, estaba ganando tiempo para memorizar. Y yo lo rodé y le dije solamente que diera una vuelta a una fuente y cuando llegara me sonriera. Y es un plano en el que yo cogí, estaba descansando, y ahora se pone, mira y sonríe, casi sonríe y se va. Sobre esto se teorizaba muchísimo, porque esto rompe absolutamente. Hay una palabra transgredir. La transgresión es fundamental. Porque transgredir quiere decir que pones en cuestión el orden institucional o el modelo, en este caso del que sea. ¿Para qué? Para poner en valor a partir de aquí lo que tú quieres. O sea, la transgresión es fundamental, transgredir. Toda la película de la transgresión, en este caso, en un relato que se sostiene en la apariencia de una especie de personajes que se integran, como por ejemplo, cuando Vampir se pasea y pasa por detrás de unos arcos, hay una máquina de taladrar, por ejemplo, en medio de Sancho. O sea, absolutamente es un vaciado, pero en presencia para generar otro tipo de relato, en donde lo que funciona es el factor sorpresa, poético, las sugerencias, las percepciones, porque esto es una cuestión que me parece fundamental para que lo que vamos a matizarlo, porque tú no creas que no has entendido, sino que no vamos a porque es muy importante, porque es donde está el elemento de análisis, que es un análisis en realidad para que por una parte desmonta el mecanismo, por tanto impugna el mecanismo de aquella cosa que analiza, del artefacto, de la obra, de la expresión, lo que sea, para analizarlo, lo revela, lo impugna. Por eso llamar a Vampir un making of es un error, porque realmente Vampir es una contrapelícula de la película de Santos. No es un making of. Es todo lo contrario, es una contrapelícula. Es otra película. Y al final hay un guiño clarísimo, que es como tal, está en el camerino, abre el libro de Drácula, se refleja y lee el final de la última secuencia. Devuelve al vampiro como mito literario, en este caso, en la lectura del libro. Entonces yo digo, cat, punto.